Cordial saludo, estudiantes. Esta es la segunda web conferencia de sistemas hidroneumáticos. Mi nombre es Cristian Saúl González y soy el tutor que los va a acompañar en el transcurso de este periodo. Antes de empezar, quería decirles que se creó un grupo en Skype en el cual ahí pueden comentar las dudas que tengan y poder tener una interacción un poco más rápida. Igualmente, si tienen alguna duda, lo pueden colocar en el foro o enviarme mensaje interno que yo, en lo posible, trataré de responderle lo más rápido que pueda. Listo, entonces comparto la pantalla. Esto lo que vamos a mirar en esta web conferencia es la guía número 2 de la unidad 1. Entonces, para descargarla nos vamos a esta sección. Y acá está la guía número 2, acá yo ya la tengo abierta. Entonces esta es la guía número 2, la fase 2 de la unidad 1. Es identificar los elementos de un sistema hidroneumático. O sea, todos los elementos que lo componen, que hace cada elemento de los sistemas hidroneumáticos. O sea, complementarlo con lo que ustedes ya han realizado anteriormente. Entonces, la actividad, ¿cómo se compone? Es una actividad en grupos colaborativos para que lo tengan presente. Este es el primer momento intermedio de los tres que hay. Este es el momento intermedio 1. Esta actividad tiene un puntaje de 100 puntos. Y la actividad empezó el 2 de noviembre, martes 2 de noviembre, y termina el 28 de noviembre. Entonces tienen aproximadamente unos 20 días para darle solución a la guía. ¿Qué se desea conseguir al finalizar esta actividad? Entonces se desea identificar los elementos de un sistema hidroneumático a través del conocimiento de sus aplicaciones en la industria y el hogar mediante el uso del estudio de caso. El caso está más adelante, vamos a hablar de él más adelante. Entonces, como se les había dicho, es saber cuáles elementos componen un sistema hidroneumático, por qué esos elementos y empezar a ir mirando el diseño, calcular valores de los elementos que se necesitan para poderle dar desarrollo al caso de estudio. Bueno, ¿en qué consiste la actividad? El estudiante, como actividad individual, debe ingresar al entorno de conocimiento para apropiarse de las temáticas de la unidad 1, haciendo uso de las referencias referidas y las complementarias que el estudiante y el grupo consideren pertinentes. ¿Dónde encontramos esa referenciación? Pues igualmente nos vamos acá, les muestro desde el inicio, acá aprendizaje, y acá están todas las referencias que se van a utilizar a lo largo del curso. Estamos en la unidad 1, nos direcciona y llegamos a esta sección. Acá están las referencias que se recomiendan. La primera es de instalaciones hidroneumáticos, también nos dan el número en qué rango de páginas está la información que se necesita. Acá hay otro libro de hidráulica. Y acá tenemos un OBI, un video interactivo de introducción a los sistemas neumáticos. Es un video corto para que
lo visualicen. Me está pidiendo acceso. Bueno, entonces ahí ustedes lo ingresan sus credenciales y pueden ver el video introductorio a sistemas hidroneumáticos. Y ya esta referencia nos recomienda un software para simular nuestro caso. Recomiendan el Fluid Sim de Festo, pero este software no se va a usar. Más adelante se les explicará por qué y se les dirá cuál es el software que se desea que se vaya a utilizar para el desarrollo del caso, del curso, que sería en este caso. Entonces, para que vayan mirando las referencias, lean todo. Si encuentran información complementaria en otros documentos o en la red, también la pueden colocar desde que haga un aporte significativo importante al documento. Entonces la idea es que se apropien del tema de la unidad 1. Ese es el primer punto. Segundo punto, hace aportes de los aspectos más importantes encontrados y los comparte en el foro de trabajo colaborativo de la fase 1. Deberá retroalimentar un mínimo de 3 aportes que se hagan dentro del foro para crear una hilación adecuada con los temas vistos. Acá lo que dice es que ustedes deben crear una cadena de comentarios que como una especie de discusión para el desarrollo del trabajo. En la discusión, pues, ejemplo, qué materiales van a utilizar, por qué esos materiales, cuántos componentes necesita el sistema para poder dar solución, porque cuando estén indagando se van a dar cuenta que hay muchos elementos similares. Entonces, porque esos elementos y los cálculos de, de todo lo relacionado para el desarrollo del sistema. Entonces deben crear una cadena, una cadena de conocimiento que se retroalimenten ustedes mismos. Igualmente las dudas que tengan se les, se les intentará solucionar en la menor brevedad posible. Y ya ese sería el segundo punto. Como tercer punto, luego apropiarse de los temas vistos de la unidad 1. Hace lectura del caso de estudio que se presenta más adelante y hace sus primeros aportes referentes a esto como posibles diseños, solución o temas para encontrar el mejor camino para el desarrollo. Ya ustedes han tenido una discusión previa, ya más o menos deben tener una lista de componentes. Con estos componentes tener unos posibles diseños y con esos posibles diseños después de ahondar, mirar si le sirven como una solución. Entonces, deben leer muy bien para, para proponer esos posibles diseños y que también sean simulables dentro del software que vamos a usar. Cuarto punto, por último, el estudiante siempre hace revisión de rúbrica de evaluación para tener presente los ítems que se van a evaluar. La rúbrica siempre está al final de la guía. Explica en detalle qué es lo que se quiere evaluar dentro del documento, una puntuación, o sea, el estudiante comparte en el foro los avances realizados en el desarrollo de la actividad. Entonces, si hacen este aporte, van a saber que ya van a tener entre 1 y 5 y 10 puntos. El estudiante presenta en el foro la discusión, los avances, pero no son influyentes, o sea, lo que se dijo deben ser aportes significativos
que sí estén dando algo para que los compañeros se puedan retroalimentar. Entonces, si no son suficientes, entonces ya entre 1 y 4, y así con cada uno de los ítems. Acá tienen como el título global y cómo se desglosa ya al nivel de la nota. Entonces, para que lo tengan presente y lo lean. Mm, Listo, el punto 5 es, entre tanto, el grupo de trabajo colaborativo analiza el caso de estudio y compartirán sus aportes principales y posibles metodologías de solución. Entonces acá se hablaba a nivel individual, acá ya es a nivel grupal, ya dialogan entre ustedes, se comparten los posibles casos, los elementos que han encontrado y escogen uno, trazan una metodología para poder dar solución a este desarrollo. Entonces eso es lo que se decía en el punto 5. En el punto 6 se entregarán una presentación en la cual describa los componentes de los sistemas hidroneumáticos que se desarrollarán en el hogar y en la industria y sus principales características. Entonces, dentro de la investigación ustedes van a encontrar varios elementos hidroneumáticos y cuáles se desarrollan para el hogar, cuáles para la industria, cuáles son las diferencias, eh, si las que se producen para el hogar también se producen para la industria, si son las mismas empresas, si no, las principales características de esa, de esa comparativa que se desea realizar. El grupo de trabajo colaborativo realizará también un video tutorial del uso del software de simulación para los sistemas neumáticos. Entonces, el software, como les comenté, al finalizar la lectura de la guía, se les, se les dirá cuál es y miraremos algo al respecto. Entonces, es un video tutorial por grupo, ¿vale? Entonces, ya entre los grupos hay roles o se hacen, lo dialogan y reparten quién va a hacer la parte del tutorial. Lo suben a la red y me comparten el link. Entonces acá ya tenemos el caso de estudio. Es en el centro comercial La Gran Vía. Este es el nombre del centro comercial, La Gran Vía. Se desea obtener un sistema presurizado de agua. Entonces vamos a realizar un dibujo como para que lo tengan más claro. Entonces tenemos acá nuestro sistema presurizado. Ahí tenemos nuestro sistema, tal que, se, tal que sea capaz de llevar este líquido a dos de los principales almacenes dentro del centro comercial desde un tanque principal del centro que se encuentra a una gran distancia. Entonces dice que tiene dos principales almacenes y que cada uno tiene un tanque. Entonces a este sistema le va a entrar agua por medio de una motobomba. Esto es la fuente de agua. Y va a ir dirigido a otros dos tanques. Mm, Esos dos tanques se encuentran a una gran distancia. Se desea desarrollar un sistema hidroneumático que pueda suplir esta necesidad. Entonces, esta es como la idea principal de lo que se desea.
Seguimos. El sistema hidroneumático que se solicita debe contener un tanque hidroneumático capaz de llenar 2 tanques, que es lo que vimos acá. Cada uno con 10.000 centímetros cúbicos. Entonces, cada uno de estos tanques es 10.000 centímetros cúbicos, en el cual se debe anexar tanto la bomba centrífuga que logra hacer la presión para suplir el llenado en el menor tiempo posible. Entonces va a haber una bomba dentro del sistema que lo que va a hacer es ayudar a impulsar el agua para poder llenar estos 2 tanques, una bomba centrífuga que logren hacer una presión para suplir el llenado en el menor tiempo posible, pero teniendo en cuenta que la distancia recorrida entre el sistema hidroneumático y los tanques de llenado son de 125 metros. Entonces, la distancia que va a haber entre el tanque y cada uno de los tanques auxiliares es de esta distancia de acá, 150 metros, perdón, 125 metros. Esa sería la distancia que nos está dando el ejercicio. Y yo verifico que todo esté en orden. Sí, compartiendo, está grabando, ¿vale? Como los cabezales de descarga bridadas y el pretostato que se utilice debe hacer que el paso del agua llene un tanque a la vez. Entonces, para lograr el llenado de un tanque, vamos a tener en cada una de las líneas una válvula que va a habilitar o desactivar el flujo de agua hacia los tanques. Listo. Que va a habilitar o deshabilitar el flujo de agua hacia los tanques. Ya que si se llenan pues los dos al tiempo, se puede elevar la presión. Y esto es peligroso. Tenemos acá nuestro tanque, que es un tanque hidroneumático, en el cual nosotros le estamos controlando la presión, y si no se controla esa presión, esto podría estallar. Entonces toca, por eso se hace esta como recomendación para el llenado de los tanques. Tam- También se debe diseñar un tablero de control e indicadores los cuales visualizan la presión del sistema hidroneumático, como también el control de estas presiones y demás componentes que se consideren necesarias. Entonces, por acá vamos a tener un sistema de control que va a controlar ese sistema, va a controlar las válvulas, va a estar haciendo una medición de la presión y también va a estar midiendo la presión del tanque, porque necesitamos y demás componentes que se consideren necesarios para el diseño. ¿Listo? Eso sería por una parte el sistema de control. Bueno, acá proseguimos. Para el funcionamiento del sistema, las conexiones hidráulicas se dejan a libre diseño, pero deben tenerse en cuenta los aspectos antes mencionados. Los aspectos es que sean necesarios para, pues primero para el diseño y que cumpla todos estos requerimientos.
de lo que se ha dicho para el desarrollo del caso. Con los componentes del sistema hidroneumático se debe diseñar las presiones que se ejecutarán dentro del sistema, circulando las presiones máximas y mínimas, calculando. Entonces se deben calcular todo lo necesario para que no vaya a haber ningún inconveniente al momento de simular y pues si se fuese a implementar al momento de implementar. Entonces, si vamos a utilizar una tubería, ¿por qué esa tubería? Calcular qué tanta agua puede pasar por ahí, digamos en el tanque hidroneumático, calcular las presiones, qué tanta agua puede almacenar. Igualmente, todo lo que se necesite calcular, toca tenerlo presente. Como también los tipos de bombas, qué tanta presión debe inyectar esa bomba, el área interna de la misma, pues como vamos a tener un sistema hidroneumático para tener equilibrado la cantidad de agua y de gas que va a contener dentro. Se debe hacer el análisis del tanque y la viabilidad de este, como se ha dicho, o sea, intentar que sea un diseño que se pueda llevar en dado caso a la realidad, que no quede solo en la simulación o en el papel, diseñando y calculando las presiones internas que se manejan dentro de los tanques y el sistema como tal. Por último, se hace necesario utilizar un compresor. Entonces el compresor se va a utilizar para estar controlando la cantidad de gas que hay dentro de nuestro sistema presurizado. Para un compresor que para ello se diseñará mediante el cálculo de las áreas intervenientes del sistema hidroneumático. Entonces ese sería el caso de estudio, retomando que es una fuente que va a inyectar agua a nuestro sistema hidroneumático, unas bombas que van a ayudar a que el agua circule hacia los tanques, ya que se encuentran a una gran distancia, unas válvulas que me va a habilitar o deshabilitar el flujo de agua hacia cada uno de los tanques que hay del almacén. El llenado de los tanques se hace una vez se llena primero uno, apenas esté lleno, se cierra la válvula, se abre la otra, empieza a llenar el otro tanque. La idea es hacerlo en el menor tiempo posible, que sea nuestro sistema óptimo. Vamos a estar midiendo las presiones que van a ir a un panel. Este panel de control va a estar monitorizando todo y controlando el abierto y el cerrado de las válvulas, las presiones, todo lo que se necesite para cumplir las necesidades de la actividad, y un compresor para poder tener equilibrado el gas que va a haber dentro de nuestro tanque presurizado. Entonces, esta es la idea central del estudio del caso. Entonces, para que vayan indagando y mirándolo un poco más a fondo. Entonces, para el desarrollo de la actividad hay que tener en cuenta los siguientes ítems. No, pues principalmente las fechas para enviar sus aportes y el trabajo en momentos oportunos. Eh, Definir las fechas de atención sincrónica vía Skype para la solución de las dudas. Eh, Como les dije, se creó un grupo en Skype en el cual ahí se puede crear un hilo de conversación, una discusión para la solución del caso. Bueno, acá también igualmente estar pendiente de las webconferencias y de los IPAs que se vayan a hacer.
¿no? Principalmente conocer el entorno para saber dónde pueden encontrar la información, la guía, las referencias, etcétera. Y para la evaluación deben presentar un documento en cual tenga presentación de de los integrantes, o sea, información que especifique qué grupo, qué materias que se está viendo, el tema que se está viendo, el número de grupo, lista de integrantes, a quién va presentado, de qué universidad, las fechas, y en dado caso si es posible la zona. Eso iría podría decir en la portada, un pequeño resumen que digan qué es lo que se está haciendo en este trabajo, una tabla de contenidos, aspectos importantes para la temática de la unidad. Esto es con todo lo que han leído, empezar a colocar elementos y por qué esos elementos, dar una explicación y darle solución a este ítem. La discusión del caso, para acá, como esta discusión se hizo fue en el foro, entonces colocar capturas de pantalla que evidencie que si se realizó una discusión. Y da el video tutorial del software de simulación, la retroalimentación, esta es discusión en el caso de estudio de forma individual y acá ya la retroalimentación con los compañeros, también colocar evidencias, conclusiones y por último las referencias bibliográficas en formato APA. ¿Cuál es la parte? Estos trabajos colaborativos tienen una parte individual y ya una parte grupal. ¿Qué consiste la parte individual? Aportes y retroalimentación a los compañeros de grupo sobre las temáticas de la unidad 1, posibles soluciones a la primera etapa del caso de estudio. Y ya para la parte grupal, una presentación correspondiente a la fase 2. Es una presentación por grupo que tenga toda la información, los componentes, todo lo que se necesite que esté solicitando la guía, se anexa en esta presentación con el link del tutorial del software. Y eso lo suben al entorno de evaluación en formato PDF, por favor, el archivo que vayan a compartir. Y acá las evidencias en la parte colaborativa es todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Entonces colocar en el documento entregable los estudiantes que sí participaron para darle desarrollo a esta actividad. En cada grupo debe elegir solo un integrante que se encargará de la entrega del producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. Es el entorno de evaluación y solo ustedes consolidan toda la información que hayan obtenido en un único documento y eso es el que me lo envían uno por grupo. Antes de entregar el producto solicitado debe revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividad. Entonces, mirar que tenga todos los ítems y muy importante revisar la rúbrica. Y ya por último, solo deben incluir como autores del producto entregado los integrantes del grupo que hayan participado durante el tiempo destinado. Ya, digamos, hizo el aporte en el foro ya el último día para la entrega, pues eso no va a ser un aporte significativo. No va a aportar ni a restar calidad del trabajo porque un día antes sobre ese aporte no se puede hacer una retroalimentación ni nada al respecto. Ya la referenciación de norma JAPA. Entonces ahora sí vamos a ver el software. Entonces, dijimos que el software
Voy a utilizar ese FluidSim de Festo. Entonces FluidSim Festo es una empresa alemana que se encarga de la parte de automatización industrial y parte eléctrica. Producen todos los componentes a niveles industriales, software también. Entonces, el software de simulación es un software pago. Entonces, eso ya, de ahí tenemos algunas limitaciones porque ya tocaría comprar el software. Entonces, ¿cuáles serían esas limitaciones? Entonces, acá hay alguno que es un periodo, es una demo, el software que se descargue, que solo se puede utilizar por 30 días. Cuando se vaya a iniciar el software necesita conexión a internet, importante, si no, no se deja iniciar. Se puede utilizar durante 30 minutos y se reinicia. Tampoco permite guardar los documentos. Entonces, pues es algo que para el desarrollo del curso ofrece muchas limitantes. Entonces, por ello se va a utilizar el software HubSpam. Es un software gratuito. Entramos acá a leer un poco qué es el software. El HubSpam dice que es un open source importantísimo, que es de código abierto y, y esto ofrece muchísimas ventajas ya que se van a ir creando librerías y complementos necesarios para mejorar el software gracias a la comunidad, por lo que es de código abierto, es multidominio, o sea, no solo van a ver sistemas hidráulicos, sino también otros elementos eléctricos, hidráulicos, mecánicos, etcétera. Y fue diseñado, hecho por la Universidad de Lipson. Acá algunas características: permite exportar datos a otros compiladores, otros software, a MATLAB, Simulink. Entonces nos ofrece bastantes ventajas en comparación del otro que es un poco más cerrado. Acá unas capturas de cómo viene el software. Listo. Como se les había dicho, es de código abierto. Entonces, la programación de cada uno de los componentes y de todo lo que hay dentro del software la podemos encontrar acá. También se pueden programar elementos, algunos que se pueden modificar dentro del software, ahí dentro de la interfaz, otros que si uno quiere crear un elemento lo puede crear y anexarlo a las librerías. Entonces esa es una de las ventajas del código abierto. Que sistemas creados por otras personas se podrían anexar propiamente al software como una librería, el tipo de lenguaje que maneja. Y acá nos explican cómo hacer la instalación, ya sea en Windows o en Linux. Entonces estos links yo se los enviaré junto con el link de la webconferencia para que ustedes lo puedan descargar, puedan ir mirando, puedan ir eh, haciendo ya sus propias simulaciones, practicando dentro del software. Entonces entramos, acá están todos los repositorios. También hay explicaciones de cuáles son las mejoras, las versiones anteriores que habían a la que está ahorita, a la 19.1, 19.1. Acá están los instaladores. Entonces el que se va a descargar, pues primero mirar si el computador de ustedes es de 32 o 64 bits.
Los computadores recientes, todos son de 64 bits, entonces descargan esta opción, la de 64. Mm, por acá yo ya lo tengo descargado, entonces vamos a ver cómo se instala. Descargan la versión y ahí les pregunta si lo quieren instalar, si confían en el software, se les dice que sí. Siguiente, instalar y esperamos. Yo ya lo tengo instalado, entonces mientras revisa qué hay dentro de las carpetas y ya empieza a sobreescribir. Entonces ahí se demora un poquito más. Entonces abrimos el software y ya este sería el entorno inicial del software. Acá tenemos las librerías, una barra acá de menú. De, mira, ustedes dentro del tutorial, pues hay que hacer una explicación. Acá hay algunos ejemplos como para ir mirando. Y acá podemos encontrar un tutorial, creo que es este mismo que tengo acá. ¿Sí? Descargan el tutorial. Igualmente yo les enviaré el link para que puedan descargar este tutorial en PDF que hay. Lo tenemos acá. Habla un poco del método, uno de sus componentes, da como una descripción, introducción al software, explican un elemento, cómo vendría internamente, las ecuaciones que componen a ese elemento. Como dijimos anteriormente, toca hacer cálculos y cada una de las variables va a tener su valor o las variables que sean necesarias modificar sus parámetros iniciales. Entonces acá tenemos la ventana de trabajo. Igual como similar a la acá, por lo que no tenemos abierto ningún documento, pero así ya sería, así quedaría el entorno de trabajo y explica cada uno de los de los botones, de cada una de las ventanas. Dentro del software se pueden hacer, se puede graficar cómo está funcionando el sistema y cada uno de sus ítems en el menú. Algo importante es que tiene una parte de animaciones, entonces podemos ver cómo se está comportando el sistema por medio de la animación y todo eso lo van indagando. También acá, en la parte de Help, guía, eh, podemos encontrar más documentación. Una de las desventajas es que toda la documentación que vayamos a encontrar del software, información oficial, está en inglés. Entonces, pues igual hay herramientas para hacer la traducción. Entonces vemos acá que hacen los botones, el espacio de trabajo, los componentes, que es cada componente. Entonces ahí van mirando el sistema ya definidos, los parámetros, cómo se grafica. Entonces ahí van leyendo, mirando, más lo que encuentren en internet. Para el desarrollo igual eh, se les dará una explicación de cómo se trabaja dentro de este software, pero si ustedes ya han mirado
con antelación, van a entender mucho más rápido y las dudas que tengan se van a poder solucionar más fácil. Entonces, como habíamos dicho, es un sistema multidominio, entonces vemos componentes eléctricos, switches, PWM, capas condensadores, inductancias. Los elementos más importantes dentro de los sistemas eléctricos, motores, sensores de voltaje, sensores de corriente, fuentes. Entonces ahí hay varios componentes que, como se dice, nos va a servir para el desarrollo del caso, para crear nuestro sistema de control. En mis sistemas hidráulicos podemos medir presión, flujo, eh, hay líneas de conexión. Acá hay una centrífuga que es una de las que vamos a necesitar. Válvulas, diferentes tipos de válvulas, de dos entradas, dos salidas. Entonces ahí ustedes van mirando los volúmenes. Acá este es el tanque presurizado, el hidroneumático que vamos a usar, más líneas. Entonces, para que vayan mirando los elementos que hace cada elemento. Entonces ahí lo pueden ir mirando. Dentro del elemento hay una parte de descripción. Entonces acá también pueden mirar, leer un poco qué compone el elemento, algunas de las fórmulas. Entonces todo eso lo pueden encontrar ahí dentro. Listo. Eh, También sistemas mecánicos, señales, sistemas de control. Entonces hay bastante material, funciones matemáticas. Hay bastante calas, una señal paso, una señal constante, un pulso cuadrado. Entonces hay bastantes elementos para que vayan indagando. El código fuente, esto sí no se va a tocar, pero ahí está, como dijo que es de código abierto. Entonces, para que vayan mirando, desarrollando, mirando qué componente les sirve, porque esos componentes, ir mirándolo de la parte de los cálculos. Y como se les dijo, acá hay unos sistemas de ejemplo. Entonces, miremos este, acá podemos ver que hay un sistema eléctrico, un sistema hidráulico, otro sistema acá de control, y entonces con esta barra acá lo podemos simular. Hay visualizadores de información. Entonces acá vemos cómo se está comportando acá nuestro sistema, que es una masa que va a estar, que va a haber un flujo que va a hacer que este componente se mueva y hace que nuestra masa empiece a oscilar, y una referencia. Entonces eso es lo que se está viendo acá. Se les dijo que tenía una parte de animación. Entonces acá activamos la animación y podemos ir viendo qué es lo que está pasando en tiempo real en el sistema, y darnos una idea por medio de la simulación. Acá, acá vemos, estos son como los rangos del tiempo: valor inicial, valor final, y la separación entre los puntos. Esta separación lo que quiere decir es qué tan definida quiere que sea la gráfica que vemos acá. Entonces acá hay varios ejemplos para que, para que vayan mirando cómo son los elementos. Y importante que se pueden hacer interconexiones entre sistemas.
por medio de sensores, por medio de entradas se pueden decir, fuentes de energía. Entonces es importante, muy importante. Acá tenemos también una ventana de diálogo que nos dicen si hay errores, que cuánto se demoró la simulación en correr. Y lo otro es que la separación entre elementos viene por colores, entonces así también es mucho más fácil distinguir de qué tipo de sistemas hay. Entonces acá hay eh, un sistema amortiguado la caída de una pelota. Entonces podemos ver acá cómo va rebotando. Si se quiere ver la animación, se puede ver ahí lo que estamos midiendo es la posición de la pelota. Entonces ahí vemos cómo va cayendo la pelota y es muy interactivo por esa parte. Es más visual para el entendimiento de los problemas. Entonces, para que vayan mirando, leyendo, las dudas que tengan las comentan en el foro y le van dando solución a la actividad. Si, como te dijo, se va a hacer un CIPA explicándoles eh, cómo se utiliza el software y para, para que ustedes puedan darle solución al caso de estudio. Y bueno, eso sería entonces todo por esta web conferencia. Apenas esté cargada toda esta información se les enviará y nos veríamos en otra ocasión. Hasta luego.